Las predicciones de Johan Galtung sobre Estados Unidos, Rusia y la humanidad en general. ¿Qué esperar del siglo XXI? Recientemente, el fallecido Nostradamus noruego Johan Galtung es un destacado sociólogo, investigador de los problemas de la civilización y especialista en conflictos militares. Pero sus logros más importantes son los pronósticos increíblemente precisos de lo sucedido. En 1985 declaró que la URSS colapsaría en los próximos 7 años. En 1996, Johan predijo los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. Ese mismo año, el noruego dijo en una entrevista que la guerra de Chechenia terminaría con la anexión completa de la región a Rusia y el dominio de este país en la región del Cáucaso. En 2003, Johan advirtió a Europa y Estados Unidos contra la injerencia de los asuntos de Oriente Medio y las políticas agresivas hacia los musulmanes y árabes. Predijo el surgimiento de un movimiento islámico que lucharía contra el cristianismo y las políticas occidentales. En 2006, Johan anunció que en las próximas décadas surgiría un conflicto a gran escala en Europa, que llevaría a Rusia a la prosperidad y a Estados Unidos, Francia y Alemania a la destrucción, principalmente en política y economía. En 2012, Johan dijo que Turquía, China, Rusia y los países del mundo árabe crearían una base económica única para la formación de un nuevo sistema bancario a escala global, ya que el dólar y el modelo económico estadounidense en su conjunto colapsarían en el primer tercio del siglo XXI. En 2014, Johan habló del comienzo de una era de epidemias y guerras que durarían hasta el año 2040. En sus ruedas de prensa, el noruego habló de la necesidad de que Europa se dirija a Rusia antes de que sea demasiado tarde y abandone la injerencia estadounidense en los asuntos internos de la sociedad euroasiática. Según Johan, la prosperidad de Rusia comenzará en 2023, mientras que el colapso de los Estados Unidos comenzará en 2020. Inicialmente esto no se sentirá, pero cada año la brecha en términos sociales, económicos y militares entre Rusia y Estados Unidos se reducirá. Y para el 2025, en muchos aspectos, Rusia ya habrá superado a Francia y Alemania. La unión económica finalmente formada entre Turquía, China y Rusia y los países del mundo árabe derrocará el modelo occidental. Todo esto sucederá entre el 2035 y 2037. Para entonces, Estados Unidos estará dividido en 4 regiones confederales, 2 de las cuales serán nucleares y las otras 2 no. El conflicto interno entre ellos conducirá a ataques nucleares mutuos y a la destrucción de los estados occidentales de Estados Unidos. En ese momento, el bienestar de los europeos colapsará por completo. Después de la muerte económica de Estados Unidos, India, Japón, Australia e Israel se convertirán en socios económicos de Europa. Este bloque se convertirá en un nuevo análogo de la OTAN, que en ese momento ya estaba colapsada. Debido a esto, el conflicto entre India-Pakistán, India y China se intensificará. A diferencia del enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, allí la amenaza del estallido de la Tercera Guerra Mundial será mucho más real. Pero todo esto puede ser detenido por un político sabio que finalmente ponga fin a todos los desacuerdos en Eurasia. Johan Galtung cree que ese sabio se convertirá en el futuro presidente de Rusia. Un nuevo sistema financiero centrado en China reemplazará todas las monedas nacionales. Finalmente se producirá la formación definitiva de una moneda única en todo el mundo y, en consecuencia, de un sistema bancario único. Pero esto no sucederá hasta antes del año 2060. Estados Unidos, después del colapso, la devastación y el conflicto nuclear interno interconfederal, volverá a convertirse en un solo estado a finales del siglo XXI, pero el gobierno mundial prohibirá una potencia nuclear. En cuanto a Rusia, la prosperidad alcanzará su apogeo en el año 2050.
La población alcanzará los 220 millones de personas e incluirá Abjasia, Osetia del Sur, Bielorrusia y la mayor parte de la Ucrania moderna. Kazajstán, los países bálticos, Finlandia, Armenia y Azerbaiyán recibirán un estatus especial similar al de la Bielorrusia moderna. Alaska se unirá más tarde. Serbia, Bulgaria y Moldavia se convertirán en enclaves únicos de Rusia en Europa. Gracias a las estrechas relaciones aliadas con Rusia, les espera el bienestar económico y social. Puede parecer que los noruegos ven en Rusia la salvación de la civilización y que todo irá bien en Rusia en el siglo XXI, pero esto no es del todo cierto. El país atravesará muchas dificultades en la primera mitad del siglo XXI. Si los indicadores aumentaran, pero la soberanía, la gama de valores, tanto sociales como de otro tipo, así como el derecho a votar en el mundo, tendrán que ser defendidos a través de las serias pruebas y dificultades, incluidos conflictos militares. Johan dijo que no sería peor que en la década posterior al colapso de la URSS. Los rusos derramarán mucha sangre defendiendo a su país. Si dejan pasar la situación, Rusia quedará despedazada como perros hambrientos desgarrando un filete de carne.